Hola, vamos a continuar con el curso de Ecología Acuática en modalidad virtual. Esta vez veremos el tema 2, relacionada con el calor en los lagos. ¿De dónde viene el calor en los lagos? ¿Cuál es la principal fuente? Pues no es otra más que la radiación solar, la cual es absorbida diferencialmente por el agua, especialmente la de onda larga, que corresponde a la energía térmica. Así, en un cuerpo de agua, tenemos la entrada de calor por la radiación solar, por el flujo de agua que puede llegar por los tributarios, que es lo que se conoce como advección. También puede haber pérdidas por allí. Puede haber una entrada a través de calentamiento geotérmico desde el fondo, si es que está presente. Y hay pérdidas por evaporación y por lo que llamamos transferencia de calor sensible, que es la pérdida de calor cuando sopla el viento. También puede haber calor, entrada de calor, transferencia, cuando se derrite el hielo en un lago templado. Eso da como resultado las entradas menos las salidas a lo que conocemos como almacenaje de calor. Con esa entrada de energía térmica, el lago se va a estratificar térmicamente. ¿Qué es una estratificación? Como su nombre lo indica, es la generación de estratos, de capas. Esta vez vamos a verlas en lo que es el lago completo. El ciclo anual más completo va a ser exhibido en los lagos relativamente profundos de las latitudes templadas. Va a haber un cambio a lo largo del año. En estos lagos, el agua, que puede estar alrededor de 4 grados centígrados o por debajo de esta temperatura en el invierno, y a 4 grados centígrados o sobre esta durante el verano. La cubierta de hielo que se ha formado en el invierno en estos lagos se va erosionando al comenzar a transcurrir la primavera por las lluvias más cálidas y por los vientos fuertes que mueven los bloques de hielo y los fracturan al chocar con otros bloques. En este momento, la temperatura del lago está cerca de la máxima densidad, que es a 4 grados centígrados. El lago va a tener poca resistencia para ser mezclado. Entonces, el viento va a hacer que sus aguas se mezclen completamente y vamos a observar en los lagos una circulación de sus aguas completas que homogeniza la temperatura desde la superficie hasta el fondo, alrededor de los 4 grados centígrados. A medida que va avanzando la primavera y va llegando el verano, las aguas superficiales de los lagos suficientemente profundos se van a calentar más rápidamente que la distribución de calor por la mezcla. Cuando las aguas superficiales se calientan, haciéndose menos densas, la resistencia a la mezcla aumenta notablemente, produciendo una diferencia pequeña en la temperatura, especialmente a altas temperaturas, lo cual es suficiente para evitar la circulación o mezcla completa de la columna de agua. El agua queda dividida entonces en 3 regiones, 3 capas, 3 estratos de diferentes temperaturas, que son extremadamente resistentes a mezclarse entre sí. Es lo que conocemos como la estratificación de verano o estratificación estival, que es una estratificación que vamos a conocer después como directa, que no es otra que la que genera 3 capas, que son el epilignio, homogéneo, completamente mezclado, de altas temperaturas; el metalignio, donde ocurre una disminución gradual de la temperatura, ocurre el máximo gradiente de temperatura; y un estrato profundo, el hipolignio, que va a estar cerca de los 4 grados centígrados y es homogéneo. Entonces, el lago, así en el verano, queda estratificado, queda dividido en 3 capas. Vamos a detenernos un poco en lo que es el metalignio. Se define como el estrato de máximo gradiente térmico. Va a estar demarcado por las intersecciones del plano a lo largo del gradiente hasta los puntos de máxima curvatura, que son los que vemos aquí, del epilignio y del hipolignio. Y entonces, este plano, que está acá de máximo gradiente de temperatura, es lo que se conoce como metalignio. También se puede llamar como termoclina, que se ha definido como el plano o superficie de máxima tasa de descenso de la temperatura con respecto a la profundidad. La termoclina es la región donde la temperatura disminuye 0,5 grados centígrados al aumentar la profundidad. De acuerdo a Welch, esto es válido para los lagos templados. Sin embargo, para los lagos tropicales esto no es igual, ya que las temperaturas son mucho mayores. Allí
Ya se puede considerar en estos lagos tropicales que una disminución continua de 0,1 a 0,2 grados centígrados o mayor con la profundidad ya generan una termoclina. Aquí vemos entonces cómo este gradiente es muy grande en un lago templado y mucho más pequeño en un lago tropical. Sin embargo, los lagos tropicales también se estratifican térmicamente. Lo veremos más adelante en las próximas entregas. A medida que avanza el verano, ya a finales del verano y a comienzos del otoño, el descenso de la temperatura va a resultar en una entrada negativa de calor y la pérdida de calor va a exceder entonces la entrada por radiación solar. Las capas superficiales así enfriadas son más densas que las aguas hipolignéticas más cálidas debajo de aquellas y se hunden y se mezclan por combinación de las corrientes de convección y la circulación epilignética inducida por el viento. El metalígneo se va erosionando desde arriba, el epilignio isotérmico, es decir, que tiene la misma temperatura en todos sus estratos, aumenta su grosor de esta manera. La transición desde los estados finales de la débil temperatura, de la débil estratificación de verano hasta la circulación en el otoño usualmente es drástica y puede ocurrir en pocas horas, especialmente si está asociada a altas velocidades del viento por tormentas. Entonces, nuevamente, el lago circula completamente y su temperatura nuevamente desde la superficie hasta el fondo será de 4 grados centígrados o alrededor de esta temperatura. En invierno, el invierno ya está aquí, entonces la temperatura del agua alcanza el punto de máxima densidad. Se puede formar el hielo superficial por una rápida pérdida de calor. Se produce así una pequeña diferencia de densidad entre 4 y 0 grados centígrados, que es la temperatura a la cual se forma hielo. Se produce una estratificación inversa entonces, en la cual las aguas más frías están por encima de las más calientes. Esta estratificación se puede romper fácilmente con una pequeña cantidad de energía eólica o del viento. Entonces vemos la formación de hielo en la superficie y ese hielo genera un enfriamiento alrededor de 0 grados centígrados y un aumento de la temperatura entonces a 4 grados centígrados hacia el fondo del lago. Entonces tenemos una estratificación diferente a la del verano, es completamente invertida. Así, entonces hemos ilustrado el ciclo más completo de la estratificación térmica en lagos templados. Este lago circula 2 veces al año. En primavera, luego se estratifica en verano directamente. Tenemos los 3 estratos, epiligneo, metaligneo y poligneo. Vuelve a circular en otoño y se estratifica inversamente en el invierno. Estos modelos de estratificación térmica pueden ser modificados. Va a depender de las diferencias climáticas locales o regionales, las características individuales de la morfometría de los lagos y los movimientos de las masas de agua, a lo que podría agregarse el uso que se hace de ese cuerpo de agua, como es en el caso de los embalses cuando se les extraen agua. Una divergencia muy común, típica de la estratificación de verano, es la formación de termoclinas secundarias o de múltiples estratos de discontinuidad térmica. Ocurre bajo condiciones de intenso calentamiento alternados con periodos de mezcla extensiva. Son de corta duración. Y un ejemplo lo encontramos en el lago de Valencia, donde pueden verse, según señalan las flechas, las diferentes termoclinas secundarias. También tenemos lo que se conoce como atelomixis. Es la mezcla vertical incompleta de las masas de agua estratificadas de los lagos tropicales que homogeneiza los estratos de diferentes propiedades químicas sin perturbar el hipoligneo, o sea, solamente llega hasta el metalígneo. La estratificación térmica también puede ser modificada por las relaciones afluentes-efluentes, particularmente importantes en los embalses, donde la entrada de los ríos o de sus afluentes puede ser no solo en la superficie o por el fondo, sino a diferentes niveles en la columna de agua, modificando la estratificación térmica. Y en los embalses, dependiendo del nivel de la salida de la extracción de agua, pueden encontrarse procesos de estratificación térmica diferentes, y es lo que se conoce como estratificación hidráulica. Vemos el ejemplo que nos propone Gabriel Roldán
en el año 2008, cuando se ve cuál es el efecto de la salida superficial, intermedia o profunda del agua a través de la toma de agua para diferentes fines, propósitos. ¿Qué ocurre? Claramente se ve que mientras más profunda sea la salida, mayor es la temperatura del agua. ¿Qué ocurre? Cuando la salida es superficial, el agua superficial es repuesta por las aguas que están en el fondo. Sin embargo, cuando la salida es profunda, el agua que es repuesta desde los estratos superficiales. Entonces, mientras más profunda sea la salida, mayor será la temperatura en la columna de agua. Bien, con esto quedamos ya por terminado esta primera parte del tema 2. En la próxima parte veremos la clasificación de los lagos basada en sus características térmicas.